Muy bien, continuamos aquí con el doctor Alejandro Álvarez Béjar. Ya dimos un repaso sobre cómo se fue instrumentando el pacto contra México, estas reformas estructurales, el impacto que tiene la reforma energética y bueno, la preocupación aquí estaría entonces por dónde viene la respuesta social y esta preocupación que ya desde ahorita se manifiesta después de lo que se hace en los recintos legislativos sobre qué tan de acuerdo está o no la gente con las medidas que se han instrumentado y particularmente con la reforma energética. Adelante, Alejandro. Yo pienso que el panorama que deja la reforma energética es de un malestar tremendo. Voy el primero por lo tremendo y luego por qué no se ha manifestado como se debe, digamos a la altura de la preocupación que todo el mundo tiene. Yo pienso que la incomodidad con la reforma energética es, digamos, multiclasista, para decirlo rápido. Uno se puede encontrar opiniones de empresarios preocupados porque, bueno, pues estamos entregando todo. Y van a ser arrasados muchos de ellos, ¿no? Y el discurso empresas, de que, ¿no?, el gran beneficio ya tampoco se lo creen. Pero también, digamos, profesionistas y gente de clase media, ¿verdad? Que no ve claro el panorama con eso. Y mucha gente del sector popular, clase obrera, etcétera, que está alarmado con la deriva que lleva el país y lo que está ocurriendo. Entonces el descontento es muy grande, como mencionamos en algún momento, las encuestas de opinión que se hicieron en algún momento, algunas de ellas fueron del 2012, no mostraban apoyo a la reforma, al revés, había una mayoría en contra de la reforma, y eso, con una opinión que se ha sostenido durante 10 años, nos dice que eso no pudo haber cambiado en el último año, ni con campañas mediáticas, ni con nada de nada. Bueno, entonces, el descontento es grande, pero diría yo, permanece sofocado. En parte porque hay un desconcierto con el Pacto por México. Y en segundo lugar porque la propia reforma y la movilización contra la reforma se convirtió en moneda de cambio de proyectos políticos partidistas. Entonces, bueno, sí, y con unas declaraciones de unidad totalmente formales. Entonces, la izquierda social, la izquierda, digamos, sindical, la izquierda popular está profundamente golpeada. Y la izquierda partidista está o bien involucrada hasta el tope con el Pacto por México, o bien pretendiendo que es la única voz que puede defender el petróleo claramente. El resultado es que la gente siente que no hay liderazgo, que no hay unidad y que no hay claridad sobre cuáles son los mecanismos de cómo frenar una reforma de este estilo. Entonces, el problema no es que el descontento no exista, sino que no se expresa porque no hay canales. No hay elemento aglutinador, ¿no? Exactamente. Y entonces, yo digo, bueno, yo no estoy muy preocupado por que no se exprese ahorita, porque se expresó parcialmente. Debía haber sido un torrente arrollador. ¿Por qué no lo fue? Por esas actitudes sectarias, por las pretensiones de los liderazgos carismáticos. Sí, lógicas muy particulares, ¿no? De jalar toda el agua para su molino. Ajá. Y yo creo que, y la otra cosa es la limitación de las formas de la protesta. Bueno, vamos a hacer una marcha y otra marcha y otra marcha y otra marcha. Bueno, no, así no se puede. Se tiene que plantear cosas que vayan mostrando mayor creatividad en las formas de lucha. Mayor creatividad de dejar que la población haga sus formas de lucha. Y la otra cosa es que hay que saber acumular fuerza. Y la acumulación de fuerza no puede ser si llenas el zócalo a la mitad, al cuarto o a 3/4 o a 2 zócalos y medio, sino que hay consecuencia de cómo se dan directrices sobre qué es lo que sigue y cómo se va a desarrollar.
Bueno, yo pienso que esta es una primera enseñanza. Yo siento que la parte más fuerte es la crisis del Congreso, de legitimidad y de credibilidad, y la oposición al asunto de la reforma educativa y a la reforma energética. Esos son los puntos centrales. Y entonces, bueno, pues hay que establecer las conexiones, y yo creo que la movilización seguirá. La movilización seguirá con matices, porque ahora también están incluyendo en la reforma a las universidades. Entonces, bueno, ahí en cualquier rato ese ingrediente va a estar jugando. ¿Qué es lo que observamos en la reforma del Estado? Por un lado se está, digamos, fortaleciendo la capacidad represiva del Estado, con el pretexto de o que el equipo es obsoleto, o de que el narco es muy poderoso, etc. Pero en realidad vivimos en un narcoestado. Ya, hay que decirlo. Y entonces esto nos lleva a una situación muy delicada, porque esa deriva va a profundizarse. El autoritarismo, la represión, la criminalización, esto es una cosa que está ahí y ahí va. Porque en la etapa que estamos del neoliberalismo, ya la población no se traga las promesas, y entonces tiene que ser el neoliberalismo a fuerza. ¿No? Ya no quieren convencer, sino someter. Está toda esta parte, ya controlar las marchas, ¿no? Lo que está aprobando la Cámara de Diputados. Bueno, pero no solo eso, sino que estamos viendo, en la reforma energética todo el poder se le da al Ejecutivo. El Ejecutivo va a decidir si da contratos, si da concesiones, si da licencias, si da permisos, si hace, da, quita o pone. Entonces lo ponen a repartir el pastel. Pero en otras instancias está ocurriendo lo mismo. Digamos, el Instituto Federal Electoral ahora se transforma en un Instituto Nacional Electoral. Va a regular todo. Que va a regular todo. Y luego el Instituto... Pero además nos meten el cuento de que es para controlar a los gobernadores. Cuando todos los organismos de carácter federal, que hay delegaciones, los gobernadores son los que ponen a toda esa gente. Exactamente. Entonces, nada, los panistas hicieron la propuesta para controlar a los priistas, y los priistas van a meter al carril a los gobernadores panistas y perredistas en más rápido que lo que canta un gallo. Luego, entonces en la cosa electoral, en la cosa de derechos humanos igual, en las cosas de ingresos presupuestales igual, están haciendo organismos autónomos. Bueno, pues ahorita que comentas esto de derechos humanos, es gravísimo que el cuate Plasencia haya estado esgrimiendo argumentos para que pudieran reprimir a los maestros. Bueno, imagínense nada más una comisión nacional de ese tipo, ¿no? Parecía Procuraduría General del Distrito Federal, en lugar de comisión, pero no se da por enterado de que su función es defender. Así es. ¿No? Sino que es un empleado del gobernador del DF. Uh-huh. Bueno, la parte otra es que están también modificando entonces las cosas electorales, las cosas educativas, las cosas de los ingresos fiscales y las cosas de derechos humanos. Entonces hay 5 o 6 áreas básicas en donde, bueno, las cosas de telecomunicaciones igual, uh-huh, en donde da la impresión de que quieren hacer una estructura autónoma, pero los partidos cucharean eso y el presidente tiene derecho de veto. Conclusión, están centralizando todo el poder en el presidente. Uh-huh. Están retornando a los esquemas. Están retornando 80, al presidencialismo extremo. Así es. Entonces, mientras la población quiere ir a balances de poder y a una estructura que refleje mal los intereses de todo el país, etc., aquí están concentrando la estructura y haciéndola más perversa, uh-huh, haciéndola depender de una figura presidencial, que es una figura mediática, porque no tiene estatura intelectual, ni tiene estatura de estadista, ni nada de nada. Es un personaje de telenovela que está siendo, digamos, arrastrado por la clase dominante, la oligarquía, a un programa ciego de golpeteo a derechos fundamentales. Están, digamos, acabando con lo que fue el pacto social fundador del país después de la Revolución del 17, y eso tiene sus consecuencias, porque no están planteando el problema de una estructura que esté a la altura de las aspiraciones y de la modernidad que el país sí tiene. Los que no tienen son ellos.
quieren usar formas arcaicas para seguir gobernando y ese asunto ya no se puede. Bueno, esa es la tensión que yo creo que va a estar más fuerte el año entrante. No hay expectativas de mejora de la economía nacional, aunque está todo fincado en que la economía norteamericana se recupera y tal. La situación de la economía internacional no sale de digamos, de un crecimiento mediocre. La Unión Europea, pues con un crecimiento muy arribita de la recesión, pero no... 0.8 están diciendo sí, que va a crecer. Entonces, bueno, pues la economía china desacelerándose, tal. Estamos ante un panorama muy difícil y como hemos visto, un día hay desmanes en un lado, desmanes en otro, motines, revueltas, etcétera, sociales, porque en el mundo hay cerca de 200 millones de desocupados, hay gente muriéndose de hambre, los sistemas de salud están saturados, están manejados de una manera criminal y la población no aguanta esto. El modelo realmente está tenso y está siendo rebasado. Por eso están empujando la agenda ahorita a dejar la pelota lo más lejos de la cancha para a ver si de ahí pueden seguir adelante. No van a poder avanzar de la noche a la mañana el trecho que supone lo que hicieron. Entonces, bueno, pues tendremos que preparar. Tenemos un impasse de varios años en los que, pues, bueno, nos van a estar amenazando con el garrote, pero realmente no tienen medidas económicas para cumplirle a la gente. Exactamente. ¿No? Y la lucha ideológica con la transformación de la educación. Entonces, bueno, pues el punto central es que necesitamos una acumulación de fuerzas, atender el asunto de la formación de cuadros jóvenes, nuevos, con una perspectiva de largo plazo, porque el país lo están hundiendo, no se está hundiendo, lo están hundiendo con estas políticas y las clases populares tienen que ser lo suficientemente maduras y conscientes como para asumir que la clase dominante entró en una deriva de colusión con la oligarquía internacional y sus negocios ahora están en todo el mundo y ya les da igual si va bien o se detiene. Mientras puedan seguir medrando, aquí van a ahorcar a la población al llevarla al límite sin piedad. Y la población del país pues quiere unas condiciones de reproducción mínimas para poder tener tranquilidad y una vida. Bueno, ellos están digna. diciendo, bueno, las proyecciones que tienen es efectivamente la Unión Europea va a crecer el 0.8. Dicen que Estados Unidos va a pasar del 1.9 de este año a 2.6. Y ahí se está apoyando toda la gente del priismo para decir que hay expectativas de que va a mejorar el año que entra. ¿Tú cómo verías esa parte? Bueno, yo diría que pues estaban con una gran expectativa en el 2012 y el 2013 se les cayó. Entonces repetir el numerito, se han convertido los gobernantes en vendedores de optimismo. La situación es bestial y se dedican a vender optimismo a gotas para ver si el descontento social se contiene y si no se contiene entonces usar la represión. Yo creo que el país necesita orientación, necesita un proyecto atractivo de cambio, un cambio modesto, no se necesitan cambios muy radicales, un cambio modesto pero firme que muestre a la gente que hay un futuro alternativo diferente. Y sí lo hay, no más que necesitamos sanar heridas, que la población entienda dónde está y a dónde la quieren llevar y cuál es el rumbo con el que tenemos que caminar. Bueno, pero eso tendría necesariamente una recomposición, ¿no? O sea, hace rato hablabas tú de la acumulación de fuerzas. Bueno, yo creo que va a ocurrir una reestructuración. O sea, habría que ver, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? O sea, si están agotadas las formas de cómo contingentes muy congruentes como el magisterio modifican ese tipo de formas de lucha, o cómo determinado tipo de liderazgos piensan más en cómo encabezar todas las demandas de la gente, ¿no? Porque los problemas ahí van a seguir y no se puede estar diciendo en el petróleo la voy a hacer, me organizo en septiembre y se queda todo el año colgado o todo el sexenio colgado. Y entonces todo eso va medrando la capacidad de organización de la gente, ¿no? Bueno, pues, eso tendría que cambiar. E igual los que se equivocaron, ¿no? Porque
Ahora están diciendo que nunca aprobaron nada en el pacto, cuando realmente esa cosa estuvo funcionando todo el año, ¿no? Se los llevaron entre las patas y al final han querido salvar la cara diciendo que no están de acuerdo. Yo no fui, pero ¿no? Sí, yo no fui, pero digamos, esta era clarísima la dirección en la que iban, y bueno, se llaman engaño, pues al final, para salvar la cara, pero eso no. Yo pienso que uno de los problemas centrales que tenemos es que hay una situación muy preocupante. Hay un ámbito que es el que preocupa a algunas fuerzas, que es el electoral. Entonces, pero digamos... Y que se va a mezclar con esta cuestión de la consulta, por ¿no? supuesto. Hay que dejarlo claro, ¿no? Porque se supone que la consulta es para el 2015, va a estar mezclado qué me toca y qué empujo de la consulta, como siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que tenemos que tener mucho cuidado. La expectativa, mientras siga así con este modelo, es una expectativa que va a seguir triturando a la población mexicana, aumentando los pobres, aumentando los marginados, aumentando los desempleados, aumentando el deterioro del salario y ofreciendo políticas públicas. Un gobierno de izquierda que no tiene manera de resolver los problemas del metro más que subiendo la tarifa. Pues está limitadísimo, ¿no? No, pues No, pero ahí estaba también atrás la reforma política, ¿no? Le estuvieron bailando el dedo en el atole de que le iban a dar reforma política y pues le dieron puros cuernos. Por supuesto. Bueno, entonces, este es el procedimiento que la gente tiene que entender, tiene que asimilar, y no se necesitan acciones muy espectaculares, se necesitan cosas firmes que permitan acciones de acumulación de fuerzas, de reestructuración de liderazgos, de formación de cuadros y de forjar alianzas sociales de largo plazo. Esto es lo que pues sí, un poco lo que comentabas, ¿no? O sea, la reconsideración para la izquierda electoral, que divididos pues no genera absolutamente ninguna fuerza frente a la ciudadanía. La reconsideración de que hay un tipo de estrategias que no se pueden estar haciendo con la oligarquía. Esa es otra parte de las cuestiones. Y una parte muy fuerte es cómo reorganizar nuevos sectores, porque ahora la mayor parte de la gente está en la economía informal y en el desempleo. Ahorita que comentabas de los jóvenes, estamos hablando de por lo menos 36 millones de jóvenes. ¿Cómo organizar todo eso? Porque las protestas ahí vienen de la mano, ¿no? O sea, si estos van a empezar a contaminar igual todo este mundo de afectados ambientales que tiene el país, pues son cosas que debería de retomar cualquier tipo de izquierda y en general todo el movimiento progresista, ¿no? Están como las consideraciones, ¿no? Sí, las amenazas son tremendas porque están amenazando con depredar recursos naturales, no renovables, y contaminar tierras, aire, agua, aire, y también, digamos, con depredar recursos estratégicos como el campo con el uso de los transgénicos. Entonces, el paquete de la oligarquía transnacional es un paquete demencial, porque han llegado a un nivel en donde la manipulación científica, técnica, se está convirtiendo en una amenaza para la reproducción de la vida y de la especie humana. Entonces, esta es una cosa que tenemos que entender. Con responsabilidad necesitamos organizar el cambio desde abajo. La gente tiene que asumir directamente el control de su vida y el control del país desde abajo. De otra manera, estamos esperando figuras luminarias que vengan y resuelvan y tal, o partidos que vengan y hagan, ese asunto no va a pasar. Cuando lo que va a abrir esto es el debate y la unidad social, ¿no? Pues. Yo creo que necesitamos una alianza nacional y de interclasista. Y mucho debate. Y diría yo que el programa es absolutamente claro. Necesitamos una política que sea claramente antimonopólica, con una unidad de todas las fuerzas que no son monopolio. Y con eso tenemos para entretenernos un rato. Muy bien. Muy bien, entonces ya nos ha hecho aquí los comentarios fundamentales Alejandro, de cómo estamos viendo la expectativa nacional. Pues sí, efectivamente lo que está haciendo aquí falta es cómo realmente podemos llegar a un esquema de unidad en torno a una parte programática, pues que es sencilla, es elemental y que se ha dominado durante mucho tiempo por
por el conjunto del movimiento. Y ahí en todo caso, pues habría que ver cuáles son las líneas que podríamos caminar el año que entra. ¿Tú cuáles serían las cosas que podríamos plantear el año que entra? Así nomás que empiece. Bueno, mira, yo creo que desde luego hay que darle continuidad a lo que ha pasado. Y una de las primeras cosas es que hay que luchar por el empleo. Ajá. Porque ese es un elemento muy importante. Terrible, ¿no? Y el asunto del salario, porque en el asunto se sube el precio del transporte del metro, y la consideración es que hay que tener vagones, ¿verdad? Nuevos y mantenimiento y demás. Bueno, y las familias pues necesitan comer 3 veces al día, necesitan vestir, necesitan salir, etcétera, y ese golpe es un golpe contra su bolsillo. Entonces, pues necesitamos una política salarial diferente. Uh-huh. Y no vamos a esperar a que nos den, se tiene que organizar y se tiene que exigir, porque ese es el único asunto. Y luego, en el plano de las reformas, la reforma educativa tiene que ser una reforma procesada por los maestros. Y entonces, pues vamos a ver, el gobierno queriendo aplicar su ley y el magisterio diciendo que la ley la hacen ellos en la práctica. Así es. Y entonces así nos vamos. Y en la cosa energética, pues tenemos que llamar la atención sobre las implicaciones que tiene a largo plazo depredar recursos energéticos que están en aguas ultra profundas y que están en lugares en donde los recursos hídricos son escasos. Entonces no podemos sembrar la muerte en todo el territorio nacional, dejando a las mineras que hagan lo que sea. Para que tengan ganancias. Para que ganen y sean felices cortando sus cupones en la bolsa. Se lleven las ganancias, ¿no? Porque aquí lo que dejan nada más son salarios miserables, ¿no? Sí, entonces es una agenda muy pequeña, pero tenemos que asociarla y tenemos que plantear el problema de una democracia que nos lleve a participar a todos, que es lo que la gente quiere. No quiere darse aires de poder de nada, sino simplemente que se puedan exigir a los gobernantes que cumplan con lo que entraron, ¿verdad? Y no nos vengan con el cuento de que cambian de camiseta ya una vez que votaron por ellos, ¿no? Y se sacan un programa de la manga que nadie vea. No, y además por ahí están mencionando que quién sabe qué tanto les habrán untado las empresas a los legisladores para que todo el mundo aprobara, ¿no? Y la otra cosa es que tenemos que exigir cambios en el sistema político, porque no podemos seguir con un poder legislativo que es lacayo del ejecutivo. Eso no sirve. Y va lo mismo con el judicial, porque el judicial no puede resolver el problema de acabar con la impunidad, porque siguen negando la existencia del Estado de Derecho. ¿No? ¿Y cuáles actos de justicia, no? Por ejemplo, esto del debido proceso. ¿Cómo puede salir una francesa cuando hay pues cientos de miles de mexicanos en las cárceles de este país, ¿no? O cómo puede salir Caro Quintero y después ahora la andan buscando. Oh, sí, lo soltaron para buscarlo más eficazmente. Bueno, pues ahí hay varias cosas que tenemos que cuidar y desde luego prepararnos para denunciar todos los atropellos y violaciones de derechos humanos, porque desgraciadamente esa es la política que nos están anunciando. Bueno, pues muy bien. Pues yo diría que nada más lo comentamos al principio, pues no puede haber reforma política si no meten por delante la revocación de mandato, que podamos decidir a quién queremos en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Yo creo que esa parte es fundamental, y si no, no estamos hablando de ninguna reforma realmente, estamos hablando de cómo se reparten sus huesos nada más. Bueno, pues esta fue la entrevista con el doctor Alejandro Álvarez Béjar. Ahí está para la discusión el próximo año, y bueno, a ver cómo nos va. Y pues un saludo para todos. Seguimos aquí en el programa en una próxima edición, a ver cómo le damos continuidad y profundidad a todo este asunto de por dónde vaya la reacción de los diferentes movimientos y fuerzas políticas y sociales involucradas en el problema.